Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos permites tener tu palabra escrita y gracias por el privilegio que es poder abrirla y poder dejar que sea ella la que hable a nuestras vidas, nos enseñe, nos cambie y nos transforme, Señor. Y Papá, toma control de mi persona, toma control de este tiempo. Déjanos, permítenos verte a ti y lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra y, Señor, gracias porque este capítulo es hermoso. Toda la Biblia es bonita, Señor, pero al reflexionar en lo que hemos venido hablando en los capítulos anteriores, que reflejan la maldad del ser humano, el corazón del hombre de continuo al mal, Señor, nos llegamos a capítulo 4 y llegamos a un oasis en el cual podemos ver la certeza de tu palabra y podemos ver cómo tú prometes y lo que tú prometes lo cumples. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar. Si pudiéramos ponerle un nombre a este capítulo en general, sería El Señor será Rey sobre toda la tierra. Si pudiéramos ponerle. Capítulo 4 de Miqueas está hablando acerca de un evento que va a ocurrir en el futuro. Lo que se le conoce como el reinado milenial. Nos va a hablar acerca de Cristo reinando por 1000 años. Pero es interesante porque capítulo 3 termina mostrándonos la destrucción y la devastación de Jerusalén. Dice 3:12, por causa de ustedes el monte Sión quedará arado como un campo abierto, Jerusalén será reducida a escombros, un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Terminamos capítulo 3 con esta imagen de devastación total. Jerusalén, el lugar donde estaba el templo, se nos dice que va a ser completamente, termina así devastado. Y entonces venimos a Miqueas 4 y comienza versículo 1 de esta forma. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá ahí para adorar. Entonces estamos viendo 3:12 termina con la devastación de Jerusalén. Y ahora, ¿qué se nos dice? 4:1, que Jerusalén va a ser el lugar que más importante de la tierra. Ahora, podemos dividir el capítulo 4 en dos. La primera división sería la promesa de un futuro mejor. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 4 vamos a hablar acerca de esta realidad. Dios prometiéndole al pueblo de Israel un futuro mejor. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 13, la certeza de la restauración. La seguridad de que Dios va a restaurar al pueblo de Israel, a su pueblo. Pero así como está dividido en dos este capítulo, también vamos a ver en estas dos divisiones dos temas bien importantes. El primer tema es la exaltación de Sión. Los primeros 5 versículos nos van a hablar acerca de la exaltación de la ciudad santa, específicamente hace alusión al templo, a donde va a estar el templo. Ahora, recordemos que en la actualidad Israel no tiene un templo. Los judíos no tienen un templo en el cual ellos puedan adorar y no hay ese sistema sacrificial en la actualidad. Y cuando aquí dice, NTV dice el monte de la casa del Señor, NBI dice el monte del templo del Señor. Está hablando del lugar en donde podemos identificarlo como el centro de adoración. Y el segundo tema va a ser la restauración de Sión.
¿Por qué? Porque va a hablar acerca de precisamente de esto. Dice, en aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas, con las ovejas heridas formaré un remanente, y luego el Señor reinará sobre ellas. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío. Está hablando de esta nueva, vamos a ponerla así, época que va a vivir Jerusalén. Estos capítulos nos van a enseñar dos cosas: la realidad del reino milenial. Capítulo 4 nos va a enseñar la realidad del reino milenial. Y vamos a ver ahí dos cosas. Primero vamos a ver características del reinado milenial y vamos a ver eventos que anteceden al reino milenial. Vamos a observar 11 características del reino milenial. Por eso yo me sorprendo de que haya personas que digan que el reino milenial no es algo que va a ocurrir y lo espiritualizan nada más. No, el reino milenial de Cristo son 1000 años, tal como tú y yo los conocemos y los entendemos en la actualidad. La primera parte, vamos a ver en esta tarde la promesa de un futuro mejor. Y como se los dije, vamos a ver las características de este reinado del reino milenial. Son 11. La primera se nos dice que el templo tendrá importancia o relevancia global. En los últimos días, dice la primera parte del versículo 4, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado sobre, dicen, por encima de las colinas. NTV traduce y dice el lugar más importante de la tierra. No recuerdo cómo lo pone NBLA. Pero sea lo que sea, el texto nos está diciendo que Israel, que el templo va a ser muy importante durante el reinado milenial de Cristo. La segunda característica es que las naciones van a ser atraídas. Cual imán, dice versículo 2, dice, vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ve lo que dice naciones. Aquí está incluyendo a todo el mundo, no nada más a los judíos. Dice, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. La tercera es esto: Jerusalén va a ser la fuente de instrucción moral. Desde ahí se va a enseñar la moral de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Y la última parte del versículo 2 nos dice que la revelación va a fluir de ahí. Dice NTV, allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión, su palabra de Jerusalén. Y aquí cuando está diciendo el texto su palabra, está hablando realmente a lo que Él va a estar revelando ahí desde Jerusalén. La quinta característica, el Señor mismo va a ser el juez. 4:3 dice, Dios mismo juzgará entre muchos pueblos. Y aquí va de la mano con lo que dice la sexta característica, que es la paz será universal. Me gusta cómo lo pone en este contexto NBI, porque aquí dice, administrará justicia. NBI traduce el texto en esta porción diciendo que el Señor va a administrar justicia. NTV dice que el Señor mediará entre los pueblos y resolverá los conflictos. Él como juez, pero también va a haber una paz en este tiempo que va a ser universal. La séptima característica es que Israel
va a vivir en seguridad y en paz. Ve lo que dice 4:4. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. NTV dice, no habrá nada que temer. Y el punto 8 es muy interesante porque durante estos 1000 años Israel va a ser espiritualmente sensible a Dios, algo que no venía pasando en la historia del pueblo de Israel. Y en el contexto en el que Miqueas está lanzando y soltando esta palabra profética, acuérdense, lo vimos en capítulo 3 y en capítulo 2, que el rico oprimía al pobre, buscaban la forma de verle la cara, de pasar por encima, de aprovecharse de la gente. Va a haber un cambio drástico. Ahora ellos van a ser sensibles. Y aquí ve lo que dice, cómo lo pone Miqueas. Dice, aunque las naciones que nos rodean siguen a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. NBI dice, todos los pueblos marcharán en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Van a ser ahora sensibles, van a querer voluntariamente someterse a Dios, atender a su instrucción, a su palabra, algo que no hacían en el momento en el que esta palabra está siendo, se está soltando esta palabra profética. Ahora, la novena característica es que Israel, todo el pueblo de Israel va a ser reunido, va a regresar. Dice, en aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados y a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor. Dice, y lo vamos a ver más adelante, ahorita no estoy entrando a cada texto, nada más estamos viendo las características. Dice que Israel va a ser reunida. La característica número 10, Israel va a ser fortalecida. Versículo 7 dice, los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén, dice, gobernaré como su rey para siempre. Israel va a ser fortalecida. Y la característica número 11 la encontramos en el versículo 8. Y es que Jerusalén va a tener dominio. Ve lo que dice. En cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. NBI y NBLA nos va a decir, y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Entonces esas son las 11 características del reino milenial y es importante que las tengan hacia la mano. Lo estoy diciendo así rápido para que nos dé tiempo de ver lo que dice cada texto y poder ahondar un poquito más, profundizar. Vamos a ver versículo 1. En los últimos días, empieza el texto, nos dice, en los últimos días, no sé si 60 o NBLA dice en aquellos días, o postreros tiempos. Acontecerá, dice postreros tiempos. Ahora, esta expresión, postreros tiempos, en los últimos días o en los días por venir, cuando leemos esta frase, está hablando de ese tiempo en la historia cuando va a ser la consumación de todos los eventos. Está hablando de
literalmente un tiempo futuro que aún no ha llegado. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando vemos que la palabra nos dice últimos días, días por venir, se está refiriendo al periodo de la tribulación y al periodo del milenio. Ahora, cuando nosotros veamos en nuestra Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, que utilizan la palabra reino, aquí literalmente el autor está haciendo alusión directa a este periodo de 1000 años, al reinado milenial de Cristo. La frase que dice en el monte donde se halla el templo del Señor, o en el monte donde se halla la casa, tiene un significado espiritual importante. ¿Por qué? Porque para la cosmovisión, para el contexto del pueblo de Israel, el templo reflejaba la preeminencia del Señor. Reflejaba ese lugar importante. El templo era el centro neurálgico, por así llamarlo, de la vida espiritual y de adoración de los judíos. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir versículo 1? Que cuando se establezca el reinado milenial de Cristo, el templo va a volver a tener relevancia. ¿Por qué? Porque ahora Él va a estar ahí sentado y desde ahí Él va a reinar, desde ahí Él va a dar instrucción, desde ahí Él va a formar, y entonces vamos a ver la figura en todo su esplendor de la preeminencia, de que Él siendo primero en todo. Eso es preeminencia, para pronto, Dios siendo el primero en todo, para que lo podamos entender. Versículo 2 dice: vendrá gente de muchas naciones, vengan, y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Aquí, cuando el texto está utilizando Jacob, está indicando a todo el pueblo de Israel. Acuérdense que Miqueas va a utilizar tanto Jacob como Israel, porque en este momento el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Pero aquí el texto hebreo está incluyendo a todo Israel, a los dos reinos. Ahora, una traducción más literal del versículo 2 de lo que la gente dice sería: para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros podamos caminar en sus sendas. Esa sería una traducción más literal del hebreo del texto. Ahora, por eso lo van a ver ahí. Estuve viendo varias traducciones en español y la Dios habla hoy hace esta traducción tal cual. La Dios habla hoy dice: pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Y aquí está esa frase: para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. Ahora, esas dos frases en naranja que les puse ahí es lo que pensemos en esta tarde noche. Para que Él nos enseñe, para que Él nos instruya. A Dios gracias, hoy no tenemos que ir a un lugar físico para recibir como tal la instrucción y la palabra del Señor. Tú y yo la tenemos a la mano. Ojo, no estoy diciendo que no vengamos a la iglesia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos el privilegio hoy de poder recibir la instrucción y la palabra del Señor con propósito. Eso es lo que este versículo está queriendo decir: enseñanza con propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que andemos. Para ellos era para que las naciones anden. El propósito tuyo y mío hoy, al estudiar la palabra en nuestro tiempo a solas con Dios, al venir los miércoles, al
venir a reunirnos el domingo en la mañana es poder ser retados con la palabra para hacer precisamente eso, para poder caminar en las sendas. NBI me gusta porque usa la palabra instruirá, de darnos dirección. Y vemos intencionalidad en la forma en la que está construido el texto, porque dice, y así andaremos en sus sendas, así caminaremos en. Habla de una intención. ¿Cuál es la intención de estas naciones reflejadas en el texto? La intención era encontrarse con Dios. Porque dice, ven, subamos, dice, vayamos, subamos al monte, vamos a la casa de Dios. Porque la intención era encontrarse con Dios. Y entonces vemos un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Obedecer y alinearnos a lo que Dios ha establecido. Eso es lo que tenemos que llevarnos. Esta noche llévate del versículo 2. Es, Dios me ha dado su instrucción y su palabra para que yo intencionalmente me encuentre con Él por medio de su palabra, que yo haga un compromiso para obedecer y para alinearme a lo que Dios me está mostrando en su palabra. NTV dice, pues la enseñanza, la Dios habla hoy también dice enseñanza. NBI y NBLA NBI va a decir instrucción, NBLA va a utilizar la palabra ley. La intención es lo mismo. Habla. ¿Por qué NBLA o 60 utiliza la ley? Porque la formación de los judíos se basaba ¿en qué? En la ley de Moisés. Ellos iban y estudiaban la ley para poder obtener, según ellos, instrucción, y se formaban y conocían. Por eso, acuérdense lo que dice el apóstol Pablo: maestro de maestros, fariseo de fariseos, me formé a los pies del maestro. O sea, dando toda, porque pasaban años y años y años estudiando la ley. Y hoy tú y yo tenemos la bendición de hoy tener la enseñanza y la instrucción de Dios por medio de su palabra. En el reinado milenial, ellos van a tener la instrucción directa de Dios. Cristo va a ser el que va a hablar y Cristo va a ser el que va a enseñar, y las naciones van a decir, yo quiero ir a escucharlo a Él hablar. Dios le habla a aquellos que quieren seguirle y obedecerle. Siempre. Siempre. Imagínense, este texto sin lugar a dudas debió de haber dejado perplejos a los judíos que escuchaban, porque está diciendo cómo es posible que los gentiles van a querer escuchar a Dios. Y va con toda la intencionalidad del mundo, porque en este momento Israel no quería escuchar a Dios. Ya lo vimos. Capítulo 2, que dice, y 3, que le pagaban a los profetas para que profetizaran lo que ellos querían. Ellos querían escuchar, no a Dios, lo que les convenía. Por eso aquí, con toda la intención del mundo, dice, y las naciones vendrán. Es un revés en este momento para el pueblo de Israel, porque se suponía que ellos, al ser pueblo de Dios, tenían que querer escuchar la voz de Dios y no lo estaban haciendo. Y yo me pregunto si no será mi caso, que soy hijo de Dios, tengo su palabra, tengo acceso a la instrucción divina, y yo digo, yo no quiero. Luego, versículo 3 nos habla de la influencia y de la autoridad que va a tener el Mesías, y va a ser global.
Y eventualmente el mundo entero se va a someter a Cristo, a su palabra y a su autoridad. Es lo que dice aquí, versículo 3. Y Dios va a traer una paz inagotable en este periodo de tiempo, porque dice ahí, no peleará, la última parte del versículo 3, no peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Dios va a traer una paz inagotable, que va a ser mundial en su extensión y va a ser eterna en su duración. Y aquí lo que está queriendo decir el texto es que los instrumentos que eran de guerra, los instrumentos que habían sido diseñados para el derramamiento de sangre, van a ser reemplazados por instrumentos de paz y por instrumentos de prosperidad espiritual. Todo el mundo se va a someter voluntariamente a la palabra de Dios y a las decisiones de Dios. Y yo oraba y decía, Señor, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo someterme voluntariamente a tu palabra. Me cuesta mucho trabajo someterme voluntariamente a lo que tú quieres para mí. Pero yo entiendo, según tu palabra, que si yo me someto a tus principios, a tu verdad, voy a experimentar paz interna y una prosperidad espiritual como no me imagino. Y esa es mi oración, Señor, ayúdame a someterme voluntariamente. Versículo 4 sigue hablando este tema de la paz. Dice, se sentará bajo su parra y bajo su higuera, dice NBLA. Otras traducciones dicen a la sombra de su vid y de su higuera. Lo que nos dice esta figura literaria es que ellos en estos 1000 años van a poder vivir en paz y van a poder disfrutar los resultados de su trabajo tranquilamente. Aquí el énfasis de este versículo es la paz y la prosperidad que resultan de tener a Cristo reinando y a uno como individuo obedeciendo sus mandatos. El énfasis es la paz y la prosperidad que resultan de tener a Cristo reinando. Yo decía, Señor, yo quiero esa paz y yo quiero esa prosperidad espiritual, producto de dejar que tú sigas reinando en mi vida. Y a todos nos cuesta, bueno, no sé ustedes, pero a mí me cuesta trabajo dejar que Cristo se siente en el trono de mi corazón y en el trono de mi vida. Pero es algo que yo hago. Y la única forma en la que yo puedo tener paz, seguridad, tranquilidad, esperanza y prosperidad espiritual es sometiéndome a Él, es confiando en Él, confiando en su palabra. Y pensando que el profeta estaba diciendo esto, estaba hablando de un tiempo que todavía no sucedía, y les puse ahí, el cumplimiento de la visión profética aún está por cumplirse. Por lo que era lejana para Miqueas, él lo veía muy lejos. Pero la confianza de que iba a suceder no solamente se basaba, sino que descansaba en el hecho, en la verdad de que el todopoderoso Dios, su Dios, lo había prometido. Miqueas no podía ver el futuro. Y esta palabra, estas promesas era para un tiempo aún por venir. Pero él descansaba en el hecho de que se iba a cumplir, porque quien la estaba diciendo no era nadie más que el todopoderoso Dios, su Dios.
Y él descansaba en esta verdad. Él estaba confiado en esto. Y hablando y siguiendo con esta idea de paz, llegamos al versículo 5. Dice, aunque las naciones que nos rodean siguen a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor, nuestro Dios, por siempre y para siempre. Y yo escribí ahí a un lado del versículo, en mi Biblia, yo puse una vida de compromiso. Dios quiere una vida de compromiso. Lo que este versículo 5 nos está queriendo decir es, lo que sea que hagan otras naciones, nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, vamos a seguir al Dios verdadero por siempre. Y esa era mi oración al estar meditando en este versículo. Señor, no me importa lo que el mundo diga, no me importa lo que la moda, lo que el mundo dicta. Yo quiero seguirte a ti. Porque tú eres el Dios verdadero. Lo has sido, lo eres y lo seguirás siendo por siempre y siempre. Aquí vemos este compromiso de seguir a Dios de forma intencional. En ETV, fíjense cómo cambian los tiempos verbales. Desde el versículo 1 al versículo 4 está hablando de un tiempo por venir. Y de pronto, ante la visión de la certeza de la promesa de Dios, Él dice, sí, esto aún no va a ocurrir, pero no importa cuánto tiempo tarde. En lo que llegue yo voy a seguir a Dios. No me importa que ellos no, pero yo sí voy a seguir a Dios. Esa es la idea de este versículo. Y entonces ya entramos y les puse ahí, cambia tu mente. Aunque el cumplimiento de las promesas de Dios parecen lejanas, quien prometió cumplirlo es el Dios Todopoderoso que no sabe mentir. Recordemos eso. Cuando la vida sea complicada, cuando tengamos problemas, cuando sintamos que no podemos más, recordemos esto, que las promesas de Dios se van a cumplir siempre. Y Él dijo, Él no prometió una vida libre de problemas. Es más, Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Lo dice, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. No nos prometió una vida libre de problemas. Nos prometió fortaleza para enfrentar. Jesús orando, teniendo una plática íntima con su Padre, le dice, Papá, no te pido que los saques del mundo. No te pido te pido que los guardes. Vivimos en una sociedad corrompida, vivimos en una sociedad hedonista, en una sociedad que solo busca el placer personal y que ha puesto a Dios en segundo plano. Y yo pensaba y oraba y jugaba con el texto con todo respeto y decía, aunque otras iglesias hagan lo que quieran, aunque yo voy a seguir al Señor. Aunque el mundo me llama a poner primero mi placer, yo decido poner primero a Dios. Y entonces sí ya entramos a la certeza de la restauración. Versículo 6 en adelante. Como lo dije al principio, la palabra día venidero hace alusión a este periodo de tiempo que conocemos como el reino milenial. Y versículo 6 nos está describiendo al pueblo. Ve la frase. Bueno, antes de ir para allá, ve la frase. Dice, en aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor. O sea, ¿cómo es el pueblo? La condición del pueblo es una condición
lisiada, fueron desterrados y con un profundo dolor. Y no sé tú, pero así éramos nosotros. Yo así me siento a veces, lisiado emocionalmente, ¿no? A veces me siento desterrado espiritualmente. A veces me siento con mucho dolor. Pero veo esto y digo, Señor, no tengo que esperar a ese futuro, porque tengo tu palabra. Y sí, yo anhelo verlo, porque según la Escritura vamos a ser corregentes con Cristo en este periodo. Vamos a ver a Cristo haciendo esto. Pero hoy, aquí, en mi contexto actual, ¿cómo se traduce? En que en el tiempo indicado de Dios, por eso dice en aquel día venidero, tú y yo no sabemos, pero Dios sabe cuál es ese tiempo. Y en el tiempo indicado va a suceder. Y en el tiempo indicado, en mi contexto actual, es cuando abro su palabra, cuando decido ir, entrar, estar con Él. Entonces, se va a cumplir la última parte del versículo 7 en mi vida. Dice, entonces yo, el Señor, desde Jerusalén, gobernaré como su rey para siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vengo y le digo, Señor, no entiendo, Señor, me duele, Señor, estoy desesperado, pero te pongo primero? Te dejo gobernar. Gobierna mi pensamiento, gobierna mis emociones. Entonces comienzo a ver la vida y los problemas y los conflictos desde otra perspectiva completamente diferente. Y estos versículos nos van a mostrar 4 cosas que tienen que ocurrir antes de que se establezca el milenio. Lo primero es el exilio babilónico. Versículo 9 y versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? ¿Han muerto todos tus sabios? ¿El dolor te ha apresado como a una mujer durante el parto? Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto. Ustedes, habitantes de Jerusalén, porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos. Pronto serán enviados al destierro, a la lejana Babilonia. Pero ahí el Señor, dice, los rescatará. Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Y yo escribí ahí a un lado de este versículo, en la ira, aún Dios tiene cuidado y misericordia de mí. Aún en su ira, Él tiene misericordia y cuidado. ¿Por qué? Porque acuérdense, parte del castigo al pueblo de Israel por haberle dado la espalda a Dios, por no buscarlo, era el destierro, era váyanse al exilio. Pero el exilio no iba a durar para siempre y eventualmente ellos iban a regresar. La segunda parte del versículo 10 habla de esta liberación del exilio babilónico. La tercera cosa es, dice, las naciones marcharán contra Israel. Y aquí está hablando de lo que escatológicamente conocemos como la batalla del Armagedón. Desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Y el gobernante de Israel será humillado. Esta noche no vamos a hablar de ese gobernante porque ese corresponde al capítulo 5 y lo vamos a ver la siguiente semana, pero es importante que tengamos en mente que estas 4 cosas tienen que suceder antes de que se establezca el reino milenial. Como se los dije, vuelvo a utilizar la palabra o la expresión en aquel día venidero. En aquel día venidero, en los últimos días, en aquel día, es una expresión muy común entre los profetas
y es una referencia directísima a este periodo de tiempo. Lo podemos ver en Isaías 4:1, en Oseas 2:18, en Amós 8:9. No vamos a ir allá hoy por la cuestión del tiempo, pero esta expresión en aquel día, cuando los profetas lo utilizan, es porque están hablando del fin de los tiempos. En aquellos días, cuando tú veas que la Escritura dice en aquellos días, está hablando del reino milenial. Ahora, el sentido general de este versículo prácticamente es: reuniré al pueblo que yo he castigado. Ahora, NBLA utiliza las siguientes palabras hebreas: reuniré y recogeré. Nuestras Biblias en español, bueno, al menos la NBLA en español va a utilizar en este versículo la palabra reuniré y la palabra recogeré. Sin embargo, en hebreo es el mismo verbo. Por eso, muchas traducciones ya no repiten la palabra, porque en hebreo es la misma palabra. Entonces deciden sintetizar y no repetir dos veces. Por eso, tanto NTV, NBI, Dios habla hoy y otras traducciones más contemporáneas utilizan solamente la palabra reuniré. Teológicamente es importante señalar la visión del profeta. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el profeta? Que el Señor es el responsable tanto de ejercer el castigo al pueblo, como después reunirlo en su propia tierra. Es como ustedes que son padres. Ustedes mismos son los que ejercen la disciplina y el castigo sobre sus hijos, pero también ustedes mismos son los que los consuelan. En la tribulación los judíos van a ser perseguidos, según Daniel 7:25. Y van a ser esparcidos, según Zacarías 14:5. Pero cuando Cristo venga en su segunda venida, el pueblo judío va a ser reunido. No la iglesia, porque acuérdate que la iglesia regresa con Cristo. La iglesia es tomada, nos encontramos con Cristo en las nubes, vamos al tribunal de Cristo, no para condenación ni para salvación, porque ya fuimos salvos por la obra de Cristo. Vamos a ver qué fue lo que hicimos o dejamos de hacer en la tierra, y de ahí nos vamos a las bodas del Cordero, y de las bodas del Cordero bajamos junto con Cristo en la segunda venida. La segunda venida se da a la par de lo que acabamos de leer, de que las naciones saldrán a combatir, lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Termina Armagedón e inmediatamente arranca estos 1000 años, donde Cristo va a reinar. Ahora, para poder seguir el orden de los acontecimientos de los que está hablando el profeta, podemos reestructurar el versículo 6 de la siguiente forma: castigaré a la gente y más bien es castigué a la gente. Está hablando, yo me equivoqué ahí, es en pasado, es castigué a la gente y los envié como prisioneros a otros países donde han sufrido. Pero se acerca el momento en que los reuniré de nuevo. Es lo que el texto nos está queriendo decir, para que podamos entender. Castigó a su gente, los dispersó y han sufrido. Y a lo largo de la historia, uno de los pueblos que más ha sufrido es el pueblo de Israel. Antiguamente se utilizaba, no, yo no lo he escuchado, pero por lo que yo he investigado, Sudamérica es más común que decir el judío, y es despectivo. Ese judío. En la España del siglo XVIII y XIX había juderías, en donde vivía
donde vivían solamente los judíos y eran rechazados en la sociedad. O sea, históricamente los judíos han sufrido y sufrido y sufrido y sufrido rechazo. Se les advirtió. El Señor les dijo, si me obedeces, si lo acabamos de ver en Levítico, ¿se acuerdan? ¿Qué capítulo de Levítico el pastor nos predicó acerca de esas condicionales? ¿Se acuerdan? 26, Levítico 26. Si haces esto, te va a ir bien. Pero también capítulo 26 de Levítico dice, pero si no, se les dijo desde día 1, desde que recibieron la ley, se les dijo. Y Dios cumple su palabra. Y va a sonar feo, pero aquí se las cumplió. Pero así como Él se las cumplió, Él es fiel y justo para perdonar, para limpiar. Y aún en ira, Él extiende misericordia. Entonces, sí, tienen que experimentar las consecuencias de su pecado. Pero en el debido momento, Él va, como dice la Escritura, a enjuagar toda lágrima, les va a limpiar las heridas con aceite. El pastor nos está recordando que además de lo que vengo diciendo, Dios les vuelve a mostrar fidelidad al pueblo de Israel. Porque acuérdense, Génesis 2 establece un pacto. Después vuelve a establecer otro pacto. ¿Con quién? Con el rey David. Y el pacto que vuelve a establecer, que vuelve a reafirmar con David es, y tu descendencia se va a sentar en el trono para siempre. Y Dios va a honrar esa promesa que le hizo a David. Ahorita no tienen rey, pero en el reinado milenial Él va a reinar. Podrían tener rey en su corazón si aceptaran a Jesús. Pero en el contexto de lo que dice el capítulo 4 de Miqueas, que es un reinado como lo entendemos, de gobierno como tú y yo lo entendemos, va a ser en el reino milenial. Pero Él está con los brazos abiertos para extender perdón, gracia, gentiles y judíos por igual. Todo aquel que confiesa el nombre del Señor será salvo. Dios, por eso acuérdense, cuando hablamos de dispensacionalismo, fuimos muy claros en decir, tenemos que diferenciar el Israel étnico de la figura de la iglesia. Son dos figuras. Ahora hace sentido para poder entender los profetas. Esto que estamos hablando es para el Israel étnico. ¿Por qué? Porque la iglesia en este periodo sí va a estar presente, pero como corregente. El énfasis de versículo 6 es el Señor reinando y reuniendo a su pueblo. Esta imagen siempre me ha gustado. Cuando está Jesús viendo desde el monte y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo te he querido reunir como la gallina reúne a sus polluelos? Pero no te has dejado. Y al final lo va a hacer. El 7, aquí vamos a encontrar una palabra muy importante, que es remanente. Dice, versículo 7, voy a leerlo en NBI porque ahí sí vemos esta imagen. Con las ovejas heridas formaré un remanente y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión desde ahora y para siempre. Este remanente prácticamente son los que sobreviven.
a toda la persecución, a toda... Acuérdense que antes de el reino milenial sucede el periodo conocido de la tribulación, estos 7 años. Y ahí sí también van a ser ellos perseguidos. El periodo de la tribulación es el último llamado de Dios para los para los gentiles de que regresen. Y es el último, vamos a ponerlo así, pau al pueblo de Israel. Es el último azote antes de que les diga, ha llegado el momento de que experimenten mi fidelidad a plenitud. Este es un término muy importante para los profetas, la palabra remanente, porque implica que la gente ya fue castigada. En hebreo, la idea del remanente, en el contexto de los tiempos futuros, implica que la gente ya fue castigada, pero también que la gente va a ser restaurada, ya que la destrucción no es total ni completa. Es lo que la palabra remanente en hebreo nos está queriendo decir. Y nuevamente, Dios habla hoy, traduce esta idea de una forma muy buena. Y se los puse en naranja. Dice, con ellos, con los que hayan quedado, haré una nación poderosa. Es esta idea de remanente. También también pudiéramos traducir esta frase como, pero haré un nuevo comienzo con los que queden. También pudiéramos traducirlo así al español, pero haré un nuevo comienzo con los que queden. Yo pensaba, decía Dios, otra vez fidelidad y gracia, porque Él hace cosas nuevas con quien es fiel, con quienes son fieles a Él. Yo así lo creo. Y utiliza aquí el texto, otra vez el tiempo, es Dios hablando. Dice, depende de la traducción que tú estés leyendo. Algunos, para cuestión de fluidez lingüística, van a cambiar de primera a tercera persona. Porque dice, la primera parte del versículo 7 está en primera persona. Yo con las ovejas heridas formaré, y con las desterradas una nación poderosa. Y luego cambia ya a tercera persona. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión desde ahora y para siempre. Muchos traductores nos han ayudado, y no está mal, porque como está construido el hebreo, se permite que se pueda escribir tanto en primera como en tercera persona este versículo. Pero hace mejor sentido si lo habláramos en primera persona. ¿Cómo lo dice NTV? Vean la construcción. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Punto. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén gobernaré como su rey para siempre. El punto aquí no es en qué tiempo verbal está. El punto es quién es el que reina. Cristo. No nos fijemos en si está en qué tiempo verbal o cómo está. Es que quien va a reinar va a ser Cristo, punto. Reinará. Y sí, en hebreo está escrito prácticamente en tercera persona este versículo. Porque el énfasis nuevamente no es ni los judíos ni los gentiles. El énfasis es Cristo, su autoridad, su gobierno, reinando, ejerciendo fidelidad. NTV dice como su rey para siempre. NBI, NBLA dicen desde ahora y para siempre.
Es algo que va a ocurrir y que va a seguir ocurriendo. Y vamos rápido porque se nos fue el tiempo. Versículo 8. Se refiere a Jerusalén como torre de rebaño, como colina de la hija de Sión. Y versículo 8 habla de la futura restauración de la ciudad. Pero en hebreo la palabra para colina es la palabra Ofel. Y esta palabra Ofel se refiere a un área de Jerusalén que estaba al sur del templo, y ese era prácticamente el distrito o la colonia donde vivía el rey. Entonces, ¿qué está hablando? Cuando dice colina de la hija de Sión, está diciendo que otra vez va a volver a cobrar relevancia, porque quien va a habitar ahí es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Torre de rebaño es esta continuación de la figura de pastor que se nos presentó en versículo 6 y en versículo 7. Y yo te reuniré y yo te voy a cuidar. Y antiguamente había torres en las cuales se subían los pastores judíos a observar de lejos a sus ovejas. Desde ahí las podía cuidar. En este sentido, significa que Jerusalén es el lugar desde donde Dios como pastor va a velar por su pueblo. Él, siendo el pastor, va a velar por su pueblo. Pues pudiéramos traducir este versículo como: Jerusalén una vez más será la capital del reino que antes era tuyo. En pocas palabras, este versículo 8 está diciendo que Jerusalén ya no va a estar bajo el dominio de otros pueblos. Es decir, y lo vimos en la escatología y lo mencionamos en el curso de dispensacionalismo. Esto marca el fin del tiempo de los gentiles, según Lucas 21-24. Terminan los gentiles para entonces, el tiempo de los gentiles, para dar pie oficialmente y formalmente al reino milenial. Cristo gobernando en toda su plenitud y en toda su esplendor. Versículo 9, habla de gritos y utiliza la figura de una mujer que tiene dolores de partos. Lo que el texto nos está queriendo decir es que así como los dolores de parto, pues no se detienen. Digo, yo no me he casado y no he sido padre, pero me puedo imaginar las que han sido mamás. No se detienen los dolores, ¿va? No se detienen, ¿verdad? Ahí tengo entendido que van aumentando. Y mientras más va aumentando en tiempo y ritmo, significa que ya pronto está por nacer el bebé. Bueno, ¿por qué está esta imagen aquí? Porque prácticamente está queriendo decir, sí o sí, van a tener que experimentar dolor. O sea, no se van a librar del dolor, lo van a tener que pasar. Estas preguntas que encontramos aquí que dice, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no hay rey quien te dirija? ¿Han muerto todos tus sabios? Evidentemente sí había rey y sí había consejeros. Pero lo que está queriendo decir el profeta aquí se está obligando a que la gente piense que no son indispensables. Que el castigo y el dolor va a venir con o sin ellos. Que Dios va a ejercer su juicio con o sin ellos. Yo puse aquí, en lugar de enojarme con Dios por estar viviendo las consecuencias de mi desobediencia, y eso va a aparecer al final en lo de cambia tu mente, debo preguntarme qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Debo poner mis ojos y mi esperanza en Él. En nadie más que en Él. Versículo 10. El sufrimiento no es opcional. Aquí utiliza dos palabras interesantes.
Retuérzanse y giman. Y retorcerse, investigando, es este movimiento, como el hebreo utiliza esa expresión como un movimiento hacia adelante y hacia atrás, como cuando te duele mucho la barriga, cuando tienes un dolor de estómago que te haces así, así, así. Esa es esa idea de retorcer y de gemir. Bueno, gemir en hebreo, esta palabra es muy fuerte porque implica dolor, malestar y disgusto. Y la palabra gemir en hebreo hace alusión a un sonido que sale de la boca. No es palabra, es sencillamente un sonido gutural. Y se utiliza para mostrar la agonía de la gente. O sea, sí o sí iban a tener que sufrir dolor el pueblo de Israel por su desobediencia. Pero lo hermoso es lo que dice la última parte, dice, pero ahí el Señor los rescatará. Luego dice, Él los redimirá. Y esta palabra es interesante ahí en el versículo 10, porque la palabra que utiliza Miqueas 4:10 para redimir es la misma palabra que se utiliza en Ruth capítulo 2:20, cuando habla de que vos va a redimir a Ruth. Es la misma, comparten la misma raíz. El exilio al que se iba a enfrentar el pueblo, además de ser un castigo para ellos, va a servir para purgarlos y para animarlos a que vivan vidas santas. Es un periodo de purga, vamos a ponerlo así. Y luego versículo 11 es fuerte, porque está hablando, literalmente utiliza la palabra que sean profanadas. Que sean profanadas. Y ahora, esta palabrita profanar tiene una connotación de lujuria violenta. Está hablando de violación. Pero también tiene otra connotación. La tierra de Israel para el judío era considerada sagrada. Y el hecho de que ejércitos gentiles caminaran por ella era que la estaban profanando también. Tiene estas dos connotaciones. Así tal cual como dice, vamos a darnos el gusto de ver a Jerusalén profanada. Y ya con esta frase terminamos. Cambia tu mente. En lugar de enojarte con Dios por experimentar las consecuencias de tu desobediencia, pregúntate, ¿qué es lo que Dios está haciendo conmigo? En lugar de decir, ay Dios, pero ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué no me rescatas? ¿Por qué no? Bueno, Dios, ¿qué estás formando en mí? ¿Qué continúas formando en mí? ¿Qué es lo que yo aún necesito aprender? ¿Qué es lo que yo aún necesito lograr? Cambia tu mente. Cambia tu mente. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Y, Padre, yo no me puedo imaginar la esperanza que estas palabras significaron al pueblo cuando ellos eventualmente se fueron al exilio. Ahí en medio del dolor, en medio de vivir como esclavos, de no tener nada, de no poseer nada, Señor, aún fuiste tan bondadoso con ellos que les dejaste palabra. Una palabra que hablaba de un futuro por venir. Una palabra que tenía toda la intención del mundo de fortalecerlos, de animarlos, de darles esperanza. Y Señor, en la actualidad yo tengo tu palabra escrita en la mano, la cual habla aliento, esperanza a mi vida, cuando la vida duele, cuando
La oscuridad es cuando la noche es demasiado oscura o cuando las consecuencias de mis malas decisiones son demasiado fuertes para sobrellevarlas. Aquí dices que estás conmigo. Aquí dices que no me dejas. Aquí dices que tarde o temprano vas a intervenir y me vas a sacar. Señor, yo no sé la situación en la que estemos o las consecuencias de lo que estamos viviendo. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Ayúdanos a verte a ti. Ayúdanos a aprender la lección para que podamos honrarte solo a ti y que tú te lleves toda la honra y toda la gloria, porque solo tú eres digno. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén.